Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para el manejo de la metodología del entrenamiento. Este tema es importante, ¿por qué? Porque le va a servir mucho al atleta que está empezando a entrenar, pero de alguna manera le va a servir algunas cosas, simplemente contextualizándolo, a atletas de alto rendimiento. No queremos directamente afectar o reemplazar lo que un coach, un entrenador está haciendo. Vamos a hablarlo desde el punto de vista médico. Primer punto es cómo trabajo o qué cualidades debo trabajar. Normalmente yo tengo 4 cualidades. Mi parte cardiovascular, mi parte de fuerza, mi parte de flexibilidad y mi parte de balance. Esa parte es la base. Y esa base puede estar en algún nivel. Por ejemplo, mis cualidades son pobres porque yo soy una persona sedentaria. Entonces, esas cualidades hay que trabajarlas. Entonces, viene el paciente sedentario y dice, bueno, doctor, yo quiero empezar a trabajar mi condición física, nunca lo he hecho y quiero arrancar para lograrlo. Entonces, primero tenemos que entender que ese paciente tiene una base baja. Pero yo lo tengo que llevar a este punto donde yo considero como médico que el paciente ha logrado una condición o ha logrado que su base mejore. En este punto está el dilema. ¿Cómo se puede resolver? Mirando los paraclínicos de ese paciente. Tener en cuenta que obviamente los paraclínicos no por arte de magia van a mejorar. Siempre te van a empezar a mirar parámetros que van a mejorar progresivamente. Hay unos que mejoran, otros que definitivamente el ejercicio no tiene ningún efecto. Entonces llegamos a ese punto donde consideramos que el paciente ya tiene una metodología para hacer cardio, para fuerza, para flexibilidad y balance. Entonces, hemos logrado eso y generalmente eso se puede ver en los módulos que yo presento en el internet. Pero resulta que llega otro paciente y el paciente me dice, hombre, yo quiero mejorar, pero quiero hacer un reto personal, quiero hacer una maratón y ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces al paciente lo tenemos que subir un poco más a este nivel, donde también tiene que cumplir con fortalecer las variables que acabamos de hablar. La parte cardiovascular, la parte flexible, la parte de balance. Ahí tiene que cumplir, pero con ciertas reglas. Primero, los niveles de este punto, esta base que ha venido subiendo, debe ser muy fuerte. Es decir, mi cardio debe ser muy fuerte, mi fuerza debe ser muy fuerte, sobre todo el centro del punto donde convergen las fuerzas, que llaman normalmente core. Mi flexibilidad debe ser muy fuerte porque definitivamente de la flexibilidad va a depender mi gesto técnico, a pesar de que hay controversia al respecto, y mi balance debe ser muy fuerte porque ese balance va a determinar que yo corra de una forma compacta y pueda correr en una sola dirección sin generar muchos cambios sutiles de movimientos que hacen que primero gaste energía y segundo que se demore un poco más en llegar al punto que quiere. Entonces estas cosas hay que trabajar. Mi cardio básicamente es como el motor del cuerpo, mi fuerza es como la transmisión de mi movimiento, la flexibilidad como la amortiguación y el balance como la alineación. Entonces esto tenemos que llevar, pero empieza a predominar, empieza un trabajo específico de este paciente. Este trabajo específico, esto normalmente, si el paciente tiene un coach, pues no tiene ningún inconveniente y si tiene aplicaciones, pues ideal utilizarlas. Pero es importante hacer un trabajo específico para mejorar. Y aquí el tema es no dejar de lado mis trabajos de flexibilidad, mi trabajo de fuerza y mi trabajo de balance. Entonces, esto normalmente se debe llevar a cabo. Ahora, cuando hablamos de trabajos de intensidad, hablamos de trabajos de fuerza, tenemos que considerar lo siguiente, y eso también les sirve a algunos personajes que hacen entrenamientos de una manera un poco bien. Y es que el paciente, cuando quiere entrenar, hacer su trabajo para lograr su objetivo, el paciente debe considerar que los trabajos de mejoramiento no se hacen de forma lineal. Los trabajos de mejoramiento se hacen de una forma oscilatoria. Logra lo mismo, pero tiene que tener en consideración que esa forma que oscila es el resultado final de una serie de entrenamientos. La primera parte es
los trabajos de intensidad. Es básico, es fundamental, pero siempre van asociados a trabajos de recuperación. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago trabajos de intensidad, aumento el trabajo en lo que llaman zonas, es decir, el trabajo anaeróbico, el umbral anaeróbico, que es la entrada, puerta de entrada, eso es umbral, y ya la fase netamente anaeróbica, donde acumulo ácido láctico. Entonces, si yo acumulo ácido láctico, como su nombre lo indica, estoy generando acidez en mi cuerpo. Esa acidez va a alterar todo el proceso y va a generar fatiga. Entonces, ¿qué sucede? Yo hago un trabajo de intensidad, tiene que ir asociado al otro día en un trabajo de recuperación. Y ahí podemos hablar de lo que llamamos recuperación activa o recuperación pasiva. En pacientes de alto rendimiento, la recuperación activa ayuda a depletar, ayuda a eliminar un 20% más de lactato o de ácido láctico que el paciente que hace una recuperación pasiva. Pero de todas maneras es recomendable que pacientes que están empezando el entrenamiento, pacientes que no tienen, digamos, una base sólida, hagan una recuperación pasiva. Pacientes que ya tienen una base más fuerte pueden hacer perfectamente una recuperación activa. Que hay una cosa también muy importante. Mis trabajos van a depender de muchos factores, especialmente de edad. Un paciente con una edad mayor de 65 años o una paciente que tiene un índice corporal mayor de 25, es decir, está en sobrepeso, su recuperación debe ser un poco más prolongada. Por necesidad, por obvias razones, el proceso metabólico ha disminuido en el paciente de mayor de 65 y el paciente de sobrepeso u obesidad requiere manejar un nivel de fuerza cinética para moverse que genera mucha más acumulación de ácido láctico. Entonces, estos pacientes deben tener una consideración importante. Pero también pacientes con factores de riesgo. Factores de riesgo como cuáles. Un factor de riesgo de hipertensión arterial, un factor de riesgo de una enfermedad coronaria que tuvo el paciente con infarto hace unos años, un factor de riesgo como la diabetes, un factor de riesgo como la obesidad, estamos hablando de índices de masa corporal mayores de 30, y otras patologías que no les puedo mencionar ahora, pues son muchas. Entonces, estos pacientes también requieren un trabajo de baja intensidad y un interrogante con respecto a los trabajos de alta intensidad. Alta intensidad va a depender de muchos factores. Factores como qué, como tomar los exámenes de rigor, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y un Holter posiblemente. Entonces, estas bases tienen que tenerlas en consideración para generar los picos que estamos hablando. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta en los entrenamientos? Pues lo más importante es tener en cuenta la paciencia. Definitivamente la paciencia es la que nos va a llevar a tener logros que queremos. Entonces, recapitulando. Primero, trabajos de base. Fase 1, cuando la base del paciente está en unos niveles inferiores de acondicionamiento físico, generalmente el paciente sedentario. Este paciente con su base hay que subirlo a otro nivel. El otro nivel es un paciente acondicionado y acondicionado para la salud, no acondicionado para un reto. Y en los coaches hay que tener en cuenta que estos pacientes se tienen que manejar de una manera diferente porque seguramente están patologías o el paciente quiere condición física porque su médico le dijo y porque tiene factores de riesgo. Muchos pacientes se quedan en ese nivel y eso es totalmente válido. Los otros pacientes que quieren cumplir retos son pacientes que tienen que volverse más específicos en lo que están haciendo. Recuerden que un tema es la parte cardiovascular, un tema es la parte de fuerza, un tema es la parte de flexibilidad y un tema es la parte de balance. Entonces, todo eso se tiene que trabajar en diferentes niveles. Nunca se pueden dejar atrás. Entonces, yo tengo que trabajar todo mi proceso en diferentes niveles, pero considerando el perfil del paciente. Y eso es supremamente importante.
Ahora, si el paciente es deportista y subo esa base, el paciente empieza a trabajar su gesto técnico, su trabajo específico para lograr mejores tiempos y mejores volúmenes. Eso ya es un trabajo muy del coach, es un trabajo que se lo debe llevar a cabo. Hay aplicaciones que lo hacen directamente, pero tengan en consideración que esas aplicaciones no lo conocen a usted. Entonces tiene que hablar con su médico para poder establecer este tema. El otro punto que hablamos es el proceso de recuperación, que el proceso de recuperación siempre sigue a un proceso de trabajo de intensidad. ¿Por qué razón? Porque el proceso de intensidad acumula ácido láctico. Y ese ácido láctico genera acidez, genera un pH ácido, básicamente. Y ese pH ácido hace que la acidez, acuérdense que es ácido láctico, que la acidez produzca alteraciones en el rendimiento del paciente. Por eso siempre debe pasar el paciente de un nivel de alta intensidad a un nivel de reposo o de baja intensidad, que tiene dos variables. O es una intensidad o un proceso de recuperación activa, o es un proceso de recuperación pasiva. Activa para los atletas de un rendimiento importante, con retos importantes, y pasiva para pacientes que no son atletas de alto rendimiento y para los pacientes que normalmente queremos que trabajen para la salud. Entonces, eso es básico y tener en cuenta el panorama completo sobre lo que estamos haciendo. El otro punto es básicamente cómo el paciente debe llevar a cabo un proceso oscilatorio de trabajo. El trabajo no es lineal, el trabajo oscila y el entrenador seguramente lo tiene muy en cuenta. Oscila entre altas intensidades y medianas intensidades, altas y medianas. Entonces, todo ese proceso hay que tenerlo en consideración para llegar a llevar a cabo un entrenamiento que realmente le permita al paciente hacer un trabajo con seguridad, sin afectarse o pues básicamente disminuyendo la probabilidad de tener afectaciones no solo de osteomusculares, sino cardiovasculares, que son las más importantes. Entonces, todo ese proceso yo quiero que lo tengan en cuenta. Es obviamente un trabajo elemental, es una conferencia elemental con trabajos básicos, pero que se tiene que tener en cuenta. De todas maneras, cualquier inquietud, pues ustedes cuentan conmigo, ya lo saben, me lo pueden escribir en el muro del canal, o me lo pueden simplemente llevar al correo que se llama maguire1714.com. Yo les agradezco mucho, espero que les haya gustado. Cualquier cosa vamos a interactuar. Muy amable.